Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. En este Viernes Santo, en este Viernes de Dolores, le voy a comentar para usted las 15 películas más importantes sobre la vida y la pasión de Cristo en la historia del cine mundial. Y empezamos con una película de 1935 dirigida por el francés Julien Duvivier, que tiene como mérito ser la primera película en la historia del cine en ser sonora y hablar sobre la pasión de Cristo. Es una película intensa, profundamente religiosa, evangélica y apegada a las Sagradas Escrituras. Es una película que deja un gran registro en la historia del cine. Se llama Gólgota, de Julien Duvivier. Jésus, souviens-toi de moi. La siguiente película se llama Jesús de Nazaret y es una película filmada en México por un refugiado español. Estaba muy reciente la Guerra Civil Española y había muchos refugiados en México y uno de ellos, José Cibrián, es el que da vida a nuestro Señor Jesucristo en esta película de 1942, dirigida también por el refugiado José Díaz Morales. De esta película nace la tradición que en todas las películas mexicanas sobre la pasión de Cristo sea un español o un argentino el que tenga la cabeza visible en estas películas sobre la pasión de Cristo. Jesús de Nazaret. ¡Ay, sobre nosotros! Ahora vamos con la clásica de la televisión mexicana, del cine mexicano, una película que se llama El Mártir del Calvario, dirigida en 1952 por Miguel Moraita. Y claro, es Enrique Rambal, entonces de 28 años, que tuvo que hacer ejercicios espirituales, mucho ejercicio, mucho deporte para poder hacer este papel que se convirtió en un clásico por su importancia, por su cercanía con la tradición judeocristiana y por supuesto con el hecho de que la televisión lo perpetuó para siempre en el corazón y en las familias mexicanas. Se llama El Mártir del Calvario, Miguel Moraita, 1952. Mujer. Y ahora en el cine de Hollywood, que también ha hecho grandes producciones en torno a la pasión de Cristo, vamos a hablar de una muy importante que se llama El Manto Sagrado, basada en un bestseller. La película es importantísima, dirigida por Henry Koster, 1953, y evidentemente tiene que ver, pues claro, con un señor importantísimo que es Richard Burton, con el otro importantísimo que es Victor Mature, y el hecho innegable de la pasión de Cristo, de los centuriones, del Imperio Romano y su influencia y su determinante represión en torno a Judea, a la Judea de nuestro Señor Jesucristo. Y la película cobra un sentido importante porque después tiene un legado, tiene una segunda parte que se llama Demetrio y los gladiadores. De cualquier forma, en torno a esta película hay una gran división, grandes opiniones y otros que dicen que es solamente una cuestión anecdótica, turística en torno a la pasión de Cristo, pero valore usted mismo, para nosotros es importante. Y llegamos a la catedral de las películas en torno a la pasión de Cristo, y es una que se llama Ben-Hur, que tiene 3 versiones en la historia del cine. Nosotros traemos solamente 2 que son muy importantes. Esta de 1925, dirigida por Fred Niblo, que es importantísima, protagonizada por Mesala y evidentemente por el señor Judá Ben-Hur, que es el mexicano Ramón Novarro. Claro, esa es la secuencia clásica que se filmó en Italia, en Cinecittà, con cientos de extras, 40 cámaras, y aquí está Ramón Novarro, y evidentemente este hombre que ayuda al Cristo, a un Cristo evidentemente de blanco y negro, y un Cristo profundamente religioso y profundamente conmovedor. La película pasó a la historia por todas las características y por la importancia de su magnificencia. Es la primera película épica en torno al tema. La siguiente ganó 11 premios Oscar. Es un clásico de 1959, dirigido por William Wyler, con este señor, con Charlton Heston como Ben-Hur, y claro, la enemistad con ese centurión romano que fue su amigo de la infancia, que es Mesala, que lo conmina a los galeras y que evidentemente apresa a su mamá y a su hermana y terminan en el Valle de los Leprosos. La película es importantísima porque, claro, es épica, es gigantesca y es el vehículo propagandístico ideal para la religión católica. Claro, el Vaticano aplaude este tipo de películas que glorifican, que entronizan a la figura del Jesucristo. No hay cuestionamiento. Lo cierto es que la película ha pasado por la posteridad como la gran película en torno a la pasión de Cristo. Claro, pasada por Ben-Hur, basada en una novela de John C. Lewis, importantísima. En ese tenor de las 10 grandes superproducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer en torno a la pasión de Cristo, vamos con la siguiente que se llama Rey de Reyes, una película dirigida por el mismo director de Rebelde sin Causa, Nicholas Ray, que tiene esta magnificencia. La película es de 1961 y también es una producción épica que tiene que ver
con las Sagradas Escrituras, con la espiritualidad y por supuesto con el Evangelio. La película es sumamente importante porque Nicolas Rey le da una perspectiva ya crítica, ya cuestionando la credibilidad, ya cuestionando la religiosidad y por supuesto haciendo un Cristo no tan de estampita, sino un Cristo más cercano a la humanidad. Pese a todo, sigue siendo una película épica y absolutamente importante. Y en contraste de estas películas épicas, trascendentales, importantísimas, pasamos ahora a una película que, de acuerdo con el Vaticano, en los tiempos actuales, en los tiempos del Papa Francisco, se ha convertido en la mejor película de la historia de la Pasión de Cristo. Es una película dirigida por el italiano Pierpaolo Pasolini, asesinado por la derecha italiana. La película se llama La Pasión según San Mateo, es de 1964, es una coproducción Italia y Francia y se llama Il Vangelo secondo Matteo. ¿Qué tiene de importante esta película? Que tiene que ver con un cristianismo cercano al pueblo, obrero, de líderes obreros, de cuestionamiento, de crítica en contra de la situación económica, evidentemente así, directa, seca. No hay aderezos, no hay maquillaje en torno a Jesucristo, sino hay dolor y evidentemente una profunda reflexión en torno a este Jesucristo de los pobres, que debía de serlo. Importantísimo Pasolini para la historia del cine, porque ha sido declarada la mejor película en torno a la Pasión de Cristo, nada más y nada menos que por el Vaticano. Hollywood regresa a la importancia de las películas épicas, a la grandiosidad, con una película que se llama La más grande historia jamás contada. Una película dirigida por George Stevens en 1965 y que paradójicamente le llamaron la historia más larga jamás contada en torno a la Pasión de Cristo. Lo importante de esto es que también se pretende hacer una película épica, una película gigantesca que tiene un súper reparto. Y la película, bueno, más que ser importante por reflejar esta historia, que es la historia más grande jamás contada, también es la historia de los fiascos más grandes jamás contados, porque la película estuvo, aunque tiene un gran reparto, absolutamente accidentada, pero se queda para la historia del cine por su grandiosidad y por la intención de George Stevens de darle un profundo sentido humano, un profundo sentido bíblico y un profundo sentido evangélico. La historia más grande jamás contada. Y por supuesto que no podía faltar un musical en torno a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y el musical es importantísimo porque tiene un profundo sentido hippie y recordamos a Yvonne Elliman cantando No sé cómo amarlo. Y es esta película, Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, dirigida por Norman Jewison, que está filmada en Jerusalén, que tiene que ver con este Judas, evidentemente afroamericano, y que tiene que ver con el hecho también de que es una troupe que llega a Galilea, a Palestina, evidentemente desembarca en ese lugar, representa la Pasión de Cristo, totalmente musical. Los números se han convertido en tan importantes que hasta nuestros días resuenan, ¿no? Subieron como la espuma en aquellos años y se han mantenido, y después se aleja respetuosamente sin el protagonista de la película, que se queda en la reflexión en ese lugar. La música es importantísima y sobre todo el sentido crítico. Alguien lo llama, aquí está Yvonne Elliman, lo llama el sentido hippie de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo Superestrella, Norman Jewison, 1973. El grupo de comedia irracional, irreverente y vanguardista más importante de la Gran Bretaña se llama el Monty Python. Y ellos también tienen una versión de la Pasión de Cristo. Se llama La vida de Brian. Una película dirigida por Terry Jones, uno de los integrantes del grupo Monty Python, de 1979, y que por ahí se ve que también Terry Gilliam, el gran Terry Gilliam, el Terry Gilliam de Brasil y de 12 monos, le mete la mano. La película es desternillante, es impresionante, porque es un señor que nace justamente en el pesebre de al lado, donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ello, Monty Python se muestra de lo más irreverente con la historia de Cristo y nos hace reír tremendamente. La película quizá sea única en este género de la burla, de la ironía, del sarcasmo, y que tiene que ver, hace un cuestionamiento profundo de la religiosidad y de la ceremoniosidad de las películas, que por cierto, by the way, le he comentado exactamente antes en este reportaje, en esta nota especial para Viernes de Dolores, para Viernes Santo. La vida de Brian. Bueno, ahora pasamos a una puerta erótica, sexual, absolutamente sensual en torno a Jesucristo, que nos plantea un genio del cine que se llama Martin Scorsese. Dicen que Dios es cine
y Scorsese y su profeta. ¿Y qué frase más perfecta para esta película? Que causó un tremendo escándalo en el mundo. La verdad, fue censurada, fue reprimida, no había quien la produjera, pero Scorsese encontró el patrocinio de un distribuidor de cine que tenía salas y le aseguraba también la exhibición, y entonces pudieron filmar esta novela de Nikos Kazantzakis que cuestiona qué hubiera pasado si Jesucristo se decanta solamente por tener familia con María Magdalena y no ser crucificado. La verdad, es todo un sueño, pero también fue toda una censura y fue todo un escándalo. Al igual que la de Brian, la película anterior, que también fue sumamente censurada. Y mire, no podemos dejar de ver esta otra película que está un poco en el cajón de los recuerdos, se llama Jesús de Montreal. Es una película donde la Basílica de Montreal le pide a un actor común y corriente que interprete la Pasión de Cristo en los jardines de la Basílica. Y entonces Denis Arcand, el director de la película de 1989, se decanta por hacer a través de esta película un gran cuestionamiento de la religión, de la sociedad contemporánea. Baja a Cristo de la cruz, lo pone a cuestionar la sociedad contemporánea, la religiosidad sin sentido, la vida urbana, y nos da esta obra maestra que se llama Jesús de Montreal, que no debe ser olvidada. Por eso está en esta lista, porque es muy importante. La otra película que le quiero comentar es una película de dibujos animados, stop motion, muñecos de látex, pero que da vida a nuestro Señor Jesucristo, a la Pasión de Cristo, y por eso es importantísima. Es una coproducción entre Rusia y Gran Bretaña, se llama El Hombre que Hacía Milagros. ¿Qué más faltaba? Dibujos animados también los hay en esta película, y claro, no hay mucho que decir, solamente que sigue paso a paso la Pasión de Cristo con todas las parábolas, con todas las metáforas y con todos los momentos del Vía Crucis. El hombre que hacía milagros. Cronológicamente hemos dejado para el final la película más trascendental, más perturbadora de nuestros años, dirigida por Mel Gibson. Es una película que se llama La Pasión de Cristo. Es una versión sangrienta, una expiación de pecados. La vía es un vehículo propagandístico, y Mel Gibson dice: expíen sus pecados y dense cuenta que Dios dio su vida y su sacrificio por la sociedad contemporánea. Claro, él pertenece a una secta conservadora del siglo XIII que sigue el Concilio de Trento, y esa es la gran lección. De verdad, como alguien dijera, no le peguen a Diosito. Es tremenda la lección ideológica, propagandística y moral a través de la película La Pasión de Cristo que nos da Mel Gibson, hablada en arameo. Claro, la película es tremenda. Ahí estaba el demonio paseándose en medio de la Pasión de Cristo. No le peguen a Diosito. Claro, hay todo un movimiento propagandístico en torno a Mel Gibson que hace en esta película que se llama La Pasión de Cristo, y Jem Caviezel es el que le da rostro a el Cristo ensangrentado de esto que es absolutamente dolorosísimo, la Pasión de Cristo, y es la más importante. Amigos, hasta pronto. Las 15 películas más importantes sobre la Pasión de Cristo. Fernando Bañuelos, Homo Cinéfilos. Hasta pronto, amigos.